Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos y amigas del canal de YouTube. Bienvenidos a otro vídeo de taller de cerámica y en esta ocasión vamos a llenar el horno. Bueno, chicos y chicas, aquí estamos donde lo dejamos el día de ayer y en esta ocasión vamos a llenar el horno ya con las piezas que estuvimos decorando. Le hemos dado tiempo prudencial a las piezas después de aplicar el esmalte con pistola para que sequen de un día para otro y hoy vamos a cargar el horno con todo lo que tenemos ahí. Así que bueno, no tengo mucha luz aquí hoy, pero bueno, he abierto un par de puertas, voy a dejar esta puerta también aquí abierta, así os tapo. Entonces bueno, así tenemos un poquito más de luz y podéis ver. Yo voy a empezar por aquí con las pruebas de esmalte que tengo hechas, que son chiquititas, y vamos a ir llenando la parte baja del horno. Tengo un montón de muestras de color, tengo un montón. Primero voy a ver dónde tengo que situar los pilares para que no me estorbe. Estoy contento porque voy a poner un horno. Igual que en Instagram, podéis seguirme en Facebook también. Queraleire, @Queraleire para Instagram. Vamos a ver, porque por allí tengo más muestras de color. No veo más cosas de momento, así que os voy a enseñar cómo ha quedado el primer piso. Ahí lo tenemos. Primer piso completado. Yo creo que está bien aprovechado. Aquí asegurarnos bien de que las piezas no entran en contacto, aunque están muy cerca. Está perfecto. Muy bien, pues vamos a poner la segunda placa y a continuar cargando el horno. Voy a poner más muestras de color. Y en este caso ya sí que tengo que levantar más altura. Tengo aquí unas muestras de color que corresponden a unos esmaltes de Kéramos en Bogotá que compré y voy a ver qué tal resultados me dan. Así que va a ser una sorpresa. Si salen bien os recomendaré, chicos. Estas muestras, bueno, cabe deciros que ya he empezado a hacer el desarrollo de las muestras de color en vertical porque al final siempre es interesante, no es el mismo... No vamos a encontrar el mismo desarrollo de color en una muestra horizontal que en una vertical y siempre es más fiable hacerlas en vertical pues porque al final nuestras piezas van a tender a la verticalidad, a no ser que hagamos mural. Además, hacer las piezas las muestras de color en desarrollo vertical nos da también una muestra de la fluencia, de la viscosidad que puede tener el esmalte, de si funde demasiado o no. Voy a hacer un inciso para comentaros una curiosidad para que veáis que yo las piezas las trato, las tengo entre algodones, como quien dice. En el taller me tengo que traer todo en un carrito de la compra. Y mirad cómo llevo las muestras de color. Aquí con una toalla, bien protegidas para que no se desplacen, no se muevan y el esmalte no corra la menor cantidad de riesgos posibles, porque la verdad es que no es fácil transportarlas en autobús y con un carrito de la compra. Así que es toda una hazaña, ¿eh? Aún así hay algunas que se ven un poquito afectadas, no creo que se aprecie, pero ahí le falta una esquinita. Y al final yo he decidido no decorar las piezas con esmaltes en casa y venirme al taller a hacer todo ese proceso porque es mucho más delicado y no. Uno se pasa trabajando y haciendo un montón de cosas durante un montón de horas para que luego salgan mal. Pues no es así, hay que tener cuidado. Sentir amor por lo que uno hace y darle el mismo cariño y transmitírselo a nuestras piezas. ¿Estáis conmigo o no? No he hecho ningún vídeo completo de cómo realizar este tipo de muestras de color, pero tenéis un reel, si no me equivoco, y os lo voy a dejar por aquí, para que lo podáis ver, porque es interesante. Estas piezas las hago al torno, es una forma muy rápida, muy sencilla de hacerlo. Las estrías te permiten ver también el desarrollo del esmalte cuando hay algún tipo de textura. Y bueno, si lo veo necesario os haré otro vídeo, pero como tengo algo ya de información os lo dejo por aquí. Hemos acabado con las muestras de color. Ahora voy a meter la pieza de mi alumna, que veo que el esmalte está un poco así. Voy a asegurarme de limpiarle bien las patitas. Esta pieza va a quedar muy bonita. Lo único que hay algunos sitios donde no sé si va a haber un poquito carencia de esmalte. Esto es un simple lavado de óxido de hierro, que lo voy a llevar a alta también. Tengo que hacer limpieza de las patitas, de las piezas que estuve pintando ayer, porque no se lo hice ayer. Entonces, con esto sí que hay que llevar un cuidado tremendo. Como veis, llenar un horno es un proceso súper delicado, súper cuidadoso y requiere de mucha paciencia también, como todo en la cerámica. Pero yo estoy encantado, ¿qué queréis que os diga?
Allá se me queda muy alta. Uy, papá. Es que me han llamado mis papás. Papás, un besito. Os quiero. Entonces estaba ahí con la llamada. Bueno, vamos a ver por dónde nos hemos quedado. Vamos a meter otra tacita. Que veo que tengo un hueco ahí. Algo que nos quepa de altura. Es que eso está... Bueno, este segundo pisito yo creo que lo voy a dejar así también. Cuando mi cuerpo se mueve. Se me ha olvidado enseñaros cómo queda. Este es el segundo piso. Ahí tenemos todas las muestras de color y todas las piecitas para esmaltar. Así está. Perspectiva general. Perfecto. Bueno, vamos a por el siguiente piso. No me gusta nada andar toqueteando las piezas cuando están esmaltadas. Cosas pequeñas, bajas. No me cabe. Cuando el volumen de las piezas empieza a ser más grandes, los huecos que hay en medio también lo son. Y es cierto que podría aprovechar los huecos para meter las piezas de mi compañera, pero ella no quiere. He hecho lo que he podido. Le he pegado la patita ahí con un poco de esmalte y vamos a ver si sale, si se queda pegada o no. Tengo el poder de convertirme en real cuando mi cuerpo se mueve, desestresándome. Vamos a levantar otro piso. Os voy a enseñar cómo queda. Así se va a quedar este. Me parece que está menos aprovechado, pero como os digo, la compañera no quiere que ponga sus piezas, una de ellas. No se fía. Tiene aquí este perrito tan bonito ahí. Y esas cabezas, que la verdad es que le han quedado muy chulas. Así que, pues si no me contesta, yo no lo voy a hacer. La carga refractaria de este horno va a ser mayor que la del anterior, porque estas placas son más grandes. Pero bueno, os enseño también que es muy importante controlar esas distancias, porque las piezas van a aumentar de volumen por la expansión térmica que sufre la pasta. Y no queremos que se nos queden pegadas. Vamos a por otro pisito. Vale, va bien. Más cosas, más cosas. A ver... Me va a entrar todo al final. Qué contento estoy. ¿Qué más? Tengo una bandeja, un plato y dos piezas grandes mías. ¿Lo que pensáis? ¿Que nos cabe el plato o que no nos cabe el plato? Yo creo que no me va a caber. Si vosotros supierais lo que uno acaba desarrollando, la visión espacial con esto. Y todavía me queda sitio. Es que lo peor de todo es que todavía me queda sitio. Aunque sean las cabecitas chiquiticas, estas las podría meter. Bueno, os voy a enseñar cómo ha quedado finalmente el horno. Aunque estas piezas no. Voy a sacar, que se aguante. Bueno, os voy a enseñar al final cómo queda el horno. Ahí lo tenemos. Me ha quedado espacio todavía para algunas cosas más, pero bueno, lo veo que está bastante bien. La verdad es que ha quedado bastante aprovechado. Ahí lo tenemos. No toca ni en los techos ni ninguna piecita por aquí. Son mínimas las distancias, pero por lo menos medio centímetro, un centímetro tiene que haber entre todas las piezas. Yo me voy a disponer a cerrar el horno, lo programo, me voy a mirar el contador y lo encendemos. Ay, qué pena la cantidad de espacio que veo todavía libre. Bueno, he movido una piecita porque estaba muy cerca de las resistencias y eso no me gusta. Una cosa que nos dije la anterior vez es que el horno tiene que estar cerrado, pero no hace falta que apretemos las tuercas muchísimo, porque eso lo único que va a hacer es que al estar comprimido el ladrillo, con la temperatura y el aumento del coeficiente de dilatación de los materiales que componen el horno, eso va a crujir. Entonces lo hemos dejado cerrado, pero no apretado. Simplemente que la puerta quede cerrada. No hace falta que esto esté apretado.
Eso es muy importante si queréis mantener la vida de los materiales, alargarla lo máximo posible. Bueno, voy a tomarle una foto al contador y lo encendemos. Aquí estoy en el cuarto de los contadores y el nuestro marca 9.588 kilovatios. Entonces eso es lo que me permite luego calcular cuánto me cuesta la cocción al final de la jornada. Me tengo que ir a coger corriendo el bus. Ya he encendido el horno, está a 85 grados y bueno, pues mañana vendremos a ver los resultados. Los estoy esperando con muchas ansias. Como siempre, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si ha sido así, por favor, darle un like, suscribiros al canal si no estáis suscritos todavía, comentarme lo que os parece el vídeo, si tenéis cualquier duda, que como sabéis, yo siempre estaré encantado de contestar a vuestras dudas. Agradeceros muchísimo de todo corazón que sigáis ahí en el canal, que me estáis ayudando muchísimo con vuestros comentarios, con vuestra energía, con vuestra alegría. Y nada, ¿qué más tengo que deciros? Que me tengo que ir corriendo a coger el autobús. Mañana venimos a abrir el horno. Un saludo para todos. Hasta luego. Chao, chao.